soy Avira-san. Continúo con la lectura de la palma de ramos en una fuente diferente acerca de la combustión espontánea. De la manera más inexplicable, se han encontrado personas que se han consumido por el fuego adentro de su domicilio. Queda una sola pierna, con todo y calceta, con todo y zapato, con todo y media. El resto del cuerpo está completamente carbonizado, pero resulta que pues el hogar no le pasó nada. Entonces no es posible que haya una fuente de calor tan intensa como para carbonizar completamente a un humano y dejarlo hecho una pila de cenizas mientras todo alrededor está intacto. Es el misterio de la combustión espontánea. Y a continuación la lectura de la palma de ramos. Caso extrañísimo, fuera de lugar, dimensión interrumpida, rota. Personas que se han acercado a lateralidades dimensionales, las cuales se han vuelto incontrolables. Número 1, que por sus naturalezas espirituales tienden a la desintegración en alguna modalidad. Número 2, con presencia de guías que tratan de impedirlo. Hay ciertas particularidades en la presencia del cuerpo humano vivo. Es una semidimensión que puede llegar a niveles, expresarse en niveles estratosféricos, pero con la colaboración de cierta naturaleza espiritual en el sujeto. Hay naturalezas espirituales desintegrantes o autodesintegrantes. Personas que se han acercado demasiado a lateralidades, pero inclusive durante un periodo que incluyera más de la vida presente. Quiere decir que desde tiempo antes de venir a la vida y durante un periodo de tiempo anterior a la vida actual, por lo menos, la persona se hubiera estado acercando espiritual o dimensionalmente a ciertas lateralidades, o como si pertenecieran a ciertas lateralidades espiritualmente, lo cual se le generara una especie como de cortocircuito que provocara la combustión espontánea. Sufren mucho, se ve un lugar negrísimo, se ve una hondura desesperante, se ve un silencio ensangrentado, y después asesoría de guías para que tales almas se liberen de ese plano al que van a dar después de la combustión espontánea. Los guías de la humanidad lo que han hecho ha sido homogeneizar algunas variantes espirituales, energéticas y o dimensionales en los seres humanos, armonizarlas para que acontecimientos como la combustión espontánea sean tan extraordinariamente excepcionales. Almas que se acercan demasiado a dimensiones laterales, pero con la fatalidad de que ya no pudieran desprenderse o zafarse de las mismas. Almas autodesintegrantes o desintegrantes de las realidades que hubieran incurrido en lateralidades y que siempre estuvieran teniendo un problema de estarse expresando dimensionalmente, pues en la dimensión humana, pero adicional o complementariamente en dimensiones laterales, ese tipo de almas.
lo cual genera mucho enojo en los guías de la humanidad, porque es una inestabilidad que se da en ejemplo de uno hacia cierto número de millones de personas. Es una inestabilidad en la raza humana que nunca debió haberse permitido, que no está causada por factores externos, que no es un ataque por parte de conciencias que no fueran humanas de diferentes tipos, que no es una falla de las naturalezas o los planos o las vibraciones o los sistemas espirituales en los que se expresan y a los que pertenecen las almas, que no es voluntad de ningún guía, que se da, se podría decir, uno entre 20 millones de casos, y que es una inestabilidad en la dimensión humana, que quiere decir que es tan extraordinariamente remota como si dijéramos que nada más un átomo fuera el que lo estuviera provocando, figurativamente hablando. El ser humano no está para acercarse demasiado a lateralidades, sobre todo relacionadas con las expresadas por la piedra y las conciencias relacionadas con la piedra. La piedra llameante puede llegar a ser un obstáculo inclusive espiritual. Piedra llameante, que quiere decir pensamiento tan extraordinariamente profundo y trascendental y permanente, que podía llegar a alterar ciertas coordenadas en el alma en cuestión, lo cual pues parece ser propio de practicantes de extremos de disciplinas espirituales, así como de creencias o convicciones filosóficas, muy dentro del mundo de las búsquedas trascendentales. Piedra llameante. La piedra con amoníaco puede facilitar que personas que se mueven mucho dentro de ciertas lateralidades derivadas de la dimensión humana regresen, se peguen más a la dimensión convencional. La piedra con fuego y alumbre y con un poquito de amoníaco es una buena receta para quienes quieren librarse de afectaciones energéticas o dimensionales provenientes de la piedra como naturaleza espiritual, no de la piedra física material. La humanidad tuvo muchísimo mayor número de inestabilidades, digamos, originariamente. Hace miles, decenas, centenares de miles de años, las cuales fueron siendo remediadas, armonizadas o cerradas por poderes espirituales de luz. Pero no es un esquema perfecto, que sería tanto como querer que toda la arena de una playa fuera homogénea, lo cual parece que no fuera, ¿verdad? Debe tener algún componente exógeno, externo a la misma arena, lo cual en términos conceptuales volvería a esa arena imperfecta, digamos, si así se le quiere conocer o llamar. Nada más que las inestabilidades en la dimensión humana son tan remotas como decir que de repente hubiera un nido de palomas a 8.500 metros de altura sobre las nieves eternas del Himalaya, ¿sí? O sea, de veras que es algo remoto. Ese tipo de inestabilidades en la conformación dimensional de la raza humana se previó inclusive como una de las características inevitables de la manera como el ser humano ha sido dimensionalmente establecido y formado por parte de los guías. ¿Cuándo se previó eso? En el momento en que estaban diseñando a la raza humana como tal, los guías. Y se dieron cuenta de que iba a ser algo así como uno entre 16 y 20 millones de casos, lo cual daba pues una rareza razonable al riesgo.
Hay áreas de la humanidad que se han dedicado a lateralidades muy extremas para tratar de limarles las aristas, para tratar de limitarles en sus efectos potenciales, dañinos o indeseados. Eso quiere decir que esta, digamos, imperfección en el modelo dimensional humano estuvo prevista desde el momento mismo en el que se dio origen a la humanidad. Hay almas que conocen acerca de planes de Dios para cierto tipo de contundencia o inclusive cierta reafirmación en la creación o las realidades. Almas que están al tanto de ello. Hay almas que son desintegrantes, autodesintegrantes, sumamente peligrosas para los ambientes porque los cambian, los transforman, los nulifican, los alteran como parte de su naturaleza espiritual, que sería un alma normal, el equivalente a tirar una piedra a un lago, genera ondas. Una de esas almas, el equivalente de tirar una piedra al lago, que después de haber generado las ondas, empezara a emitir ondas, figurativamente hablando, como ejemplo. Hay almas que son prohibidas, que son tan terriblemente, son monstruosas. A veces atenúan las realidades, tales almas, como apagando una vela. A veces las multiplican las realidades, como si las repeticiones, por un lado, fueran prohibidas, inexplicables, no tuvieran lugar, pero con una expresividad peculiar hacia las realidades. Hay almas que son autodesintegrantes. Es inevitable que existan estos tipos de almas, que digamos que fueran un poco como los flecos o como los bordes de la tela que utiliza un cortador de ropa. Es decir, se utiliza la tela, pero es posible que la tela tenga algunas, digamos, bordes o imperfecciones, digamos, que sería el equivalente de esas naturalezas espirituales, digamos, tan inestables y tan inseguras, no hacia sí mismas, o bueno, además de serlo hacia sí mismas, también hacia los ambientes. Hay almas que son nulificadoras de realidades, o duplicadoras de realidades o condicionadoras de realidades en modalidades que el humano en general lo llama aquello que no tiene sentido y aquello que es profundamente necio. Así es como el humano lo conoce genéricamente, este tipo de efectos. Combustión espontánea en ocasión ha sido provocada muy vistosamente por entes que pretenden aprovecharse del alma de la persona, pero es extraordinariamente remoto que haya ese tipo de influencia. Por otro lado, almas llameantes de diferentes tipos, por ejemplo, almas que espiritualmente emiten llamas en forma de hielo, así tal cual, las llamas están hechas de hielo. Almas del sol, almas solares, que significa aquellas que atraen bienaventuranza, fortuna, pasar por encima de obstáculos, reconciliación entre personas peleadas, buena fortuna para las relaciones, para formar una familia, para tener entendimiento con la pareja, para tener buena fortuna en general en todas las variables que escapan de las manos de las personas por pertenecer al mundo material. Buena fortuna. Almas llameantes, algunas de ellas, una parte de las llamas, son palabras, pero en un ámbito muy oscuro, y lo único que estoy haciendo es verlo con mi cerebro, digamos, tal naturaleza espiritual.
Y hay extremas inestabilidades en algunas almas que están echando a perder las cosas, desviando las cosas, fragmentando las cosas o quitándoles un pedazo a las cosas, digamos, como consecuencias de tales naturalezas espirituales. Combustión espontánea no está en el plan de Dios. Y si ha sido o tuvo que ser admitido, muy a pesar de los guías creadores de la humanidad, no fue por ningún plan de Dios, sino sencillamente porque dentro de las naturalezas, aquí dice naturalezas instrumentalizadas, y de las naturalezas instrumentales llevadas a cabo por los conformadores de la humanidad, pues simple y sencillamente no le pudieron quitar ese negrito en el arroz, digamos, a la dimensión humana, ese defecto. Ya no había manera de purificarlo más, el esquema dimensional humano, y se quedó con un defecto que, entre otras cosas, pudiera remotamente llegar a intervenir en un acontecimiento de combustión espontánea. Nosotros, quienes somos guías del grupo de las lecturas, lo vamos a poner más claro. Avirazán lo que hace es trasladar las palabras humanas, pero visto desde lo espiritual, esencialmente como si Dios hubiera llorado y algunas almas hubieran quedado empapadas de las lágrimas de Dios. Ni Dios quiere llorar, ni las almas debieran quedar empapadas de las lágrimas de Dios. Pero digamos que esa fuera una manera extremadamente amable y bondadosa de plantear ciertas variabilidades en las almas, que francamente lo menos que se puede decir de ellas es que tales variabilidades son incomprensibles. Así nos hemos expresado. Dios Padre, que permite que las criaturas sean imperfectas con cierto grado o porcentaje de desviación respecto a los modelos originales, no quiere que semejante monstruosidad, lamento o cuestión horripilante le pase a ninguna persona, eso que quede claro. Toda vez que los ajustes espirituales al mal comportamiento, digamos, como tales, como ajustes espirituales, el lugar en donde se llevan a cabo y se efectúan es en el astral después de que la vida terminó. Sin embargo, hay personas que también se han acercado al mal, o que han hecho invocaciones terribles, o que les gusta verse rodeados de malignidad, y eventualmente se pudiera hacer otro escenario en donde más bien fueran los demonios los que hubieran generado las condiciones para una combustión que además le hubiera dolido bastante a la persona, y que además la hubiera dejado como un alma en pena, lamentándose después de haber fallecido de esa manera tan traumática, tan triste, tan dolorosa y tan contraproducente. Así es que hay que alejarse de las fuerzas que uno no sabe, no conoce o no controla. Dios sabe que las variabilidades en la dimensión humana están llevando a un 99.9999%, digamos, de diseño óptimo dimensional para las almas humanas. Así es que la combustión espontánea y algunos otros acontecimientos igualmente remotos pues deben verse verdaderamente como hechos excepcionales, y las excepciones por definición no son parte del diseño de las realidades. Ello en ocasiones también podía ser favorecido por ciertas coordenadas de los lugares en cuestión, como si fueran ciertas fracturas en las realidades o en la configuración vibratoria de ciertas realidades, o sea, de ciertos lugares, porque se ve que hay brechas
Se ve que hay realidades o componentes de realidades que están duplicados en algunos lugares. Se ve que hay componentes faltantes en alguna parte de la vibración, de las vibraciones sobre las que está basada nuestra existencia material. Se ve que hay lugares llameantes, se ve que hay lugares que son algo así como pues un pequeño agujerito, digamos, a donde voy a leerlo otra vez. Sí, o sea, anomalías. Hay anomalías dimensionales y parece como si hubiera unos pequeños agujeritos que tuvieran que ver con cierta alteración de las realidades como parte de la vibración humana. Todo ello pues debe ser motivo de explicación para ciertos acontecimientos altísimamente increíbles, como por ejemplo el hecho de que a una de mis consultantes se quitó el reloj o se quitó el anillo para lavarse las manos, y cuando se las terminó de secar el anillo o el reloj, luego ya no estaban. Entonces obviamente hizo pues la búsqueda correspondiente hasta la fecha. En aquel entonces había desaparecido aquella prenda metálica. Y cuando yo hice lectura de energía al lugar, resulta que la energía decía que esa prenda ahí estaba. Nada más que bueno, pues se metió por uno de esos hoyitos, digamos, que tiene la conformación dimensional humana. Pues, digo, se oirá muy cómico, pero desgraciadamente es cierto. Desgraciadamente. O sea, estas como imperfecciones en la pavimentación, llamémosle así, de la realidad en la que nosotros nos manejamos, de la realidad vibratoria y dimensional. Personas muy asustadas, aterrorizadas, personas que no han querido saber nada del acontecimiento, que creyeron que Dios mandó un rayo que fulminó a la persona, que creyeron que fue una manera tan terriblemente, traumática de llevarse al alma en el proceso de la muerte, en donde arrebató también de una manera violentísima al cuerpo, o quienes creyeron eso, autoridades que creyeron que más bien todo era una burda falsificación, puesto que el asesino lo que hizo fue prenderle fuego al cuerpo, ¿no? Digamos, pues, o sea, dentro de esta semi-inteligencia que tienen las autoridades policíacas, muchas veces para hacer sus deducciones, pero no les cuadró, porque el entorno estaba intacto, así es que tú no puedes provocar un incendio y después pretender que todo siga como estaba, ¿no? Por más que tú lo apagaras. Así es que ha quedado para ellos pues como un caso para la araña, que han dicho, pero ni aunque me paguen el triple, me voy a poner a investigar qué pudo haber pasado con esa persona. Científicos que han considerado anomalías demasiado extremas en el cuerpo de la víctima como para que el cuerpo se hubiera incendiado solo y se hubiera autodestruido solo, posiblemente por algún defecto genético, lo cual tampoco les cuadró, porque no había nada dentro de los estudios generales y especializados que hicieron a las víctimas que apuntara en la dirección de semejante defecto biológico, orgánico o genético. Y después pues el mundo de la prensa carroñera, que vive del escándalo, aumentándolo cualquier cantidad de veces para aterrorizar a las personas, como si el maligno anduviera suelto, o como si se hubiera tratado de un ritual hacia el maligno, o como si el maligno se hubiera llevado al alma y hubiera descompuesto, carbonizando el cuerpo, lo cual tampoco les cuadró a tales reporteros, porque se dieron cuenta de que ya era demasiada fantasía, ¿verdad? O sea, que más bien había que tomarlo como una cuestión inexplicable.
Nosotros quienes presenciamos las lecturas de la palma realizadas por Avira-san agradecemos el tino con el que él está seleccionando los temas que son tan reveladores y verdaderamente como una escuela de respuestas a ciertos misterios. La llave de la solución a ciertos misterios, las lecturas de la palma de Ramos por Avira-san. Nosotros así lo llamaremos. Terror máximo en la persona. Sintiendo un desvanecimiento de su persona física, de su cuerpo. Y sintiendo que desaparecía por alguna mano invisible, pero auxiliado por guías espirituales, específicamente por la sagrada y amorosísima congregación de los ángeles rosas, quienes siempre son incondicionales para que las personas que no lo merecen dejen de sufrir. Persona absoluta y completamente congelada de terror, sintiendo que el fin había llegado, pero asumiéndolo como si se tratara del proceso de la muerte normal, cuando en realidad pues de normal eso no tiene nada. Aquí hay un guía que está tratando de que no se me consuman tanto las fuerzas o mi energía que tengo en mi persona en el momento de hacer estas lecturas. Es más, él mismo está colaborando para que yo me agote pues la mitad o la tercera parte de lo que yo me he llegado a agotar en esas lecturas. Es muy revelador el hecho de que los humanos contengan cualidades dimensionales tan interesantes como las de la combustión espontánea. Eso es lo que dirían algunas conciencias laterales. Que Dios Padre Santo sea alabado por todos los siglos. Que Dios Padre encuentre alabanza en todas las criaturas, mundos y vibraciones y densidades. Que Dios Padre sea alabado inconmensurablemente en su capacidad de armonización, de perdón y de olvidar las ofensas para aquellos que han prometido y se han propuesto variar en su conducta. Que Dios Padre, que comprende todo con el ojo magnífico, mande su bendición a todos aquellos que son parte del esfuerzo de las lecturas de energía, incluidos aquellos que las leen y aquellos que las escuchan. Yo soy Avira-san, agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.